Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ajá. Hoy nos adentramos en un caso que sigue generando escalofríos, la masacre de Columbine, Sí, un día que marcó a fuego la historia y que aún después de tantos años sigue, digamos, envuelto en una aura de misterio. exacto. Columbine no es solo una tragedia, ¿no? Es Ujú. un laberinto de preguntas sin respuestas. Claro. ¿Qué llevó a Eric Harris y Dylan Klebold a cometer semejante atrocidad? Es la pregunta del millón. Había señales, pistas ocultas que todos pasamos por alto. Para este viaje al corazón de la oscuridad vamos a utilizar la entrada de Wikipedia en español sobre la masacre, Ajá. una perspectiva que quizás nos ofrezca nuevos ángulos sobre este rompecabezas. Interesante, a veces un cambio de perspectiva, incluso en el idioma, puede iluminar detalles que antes estaban en la sombra. Totalmente. Empecemos por el principio, por la calma que precede a la tormenta. ¿Sí? Wikipedia menciona el sitio web de Eric Harris, un espacio virtual donde, entre otras cosas, publicaba instrucciones para fabricar bombas Increíble. y amenazas dirigidas a sus compañeros. Mm. ¿Te imaginas en aquellos tiempos tener acceso a ese tipo de información con tanta facilidad? Más que la información en sí, lo que a mí me perturba es la intención detrás, ¿no? Es como asomarse a un abismo y ver reflejado el lado más oscuro del ser humano. Uf. La carta que Harris envió a los creadores del videojuego Doom, por ejemplo, es escalofriante. Sí. Hablaba de su fanatismo, de su deseo de que la próxima entrega del juego fuera aún más violenta, más realista. Es como si estuviera buscando un espejo que reflejara su propia oscuridad, ¿no crees? Totalmente. Y lo más inquietante, la policía tenía conocimiento de las actividades de Harris en Internet. Incluso un investigador redactó una orden de allanamiento para su casa. Ajá. Una orden que por alguna razón nunca se ejecutó. Ahí está precisamente uno de los grandes enigmas de Columbine, ¿no? Sí. Pudo haberse evitado la tragedia si se hubieran tomado medidas en aquel entonces. Bueno. La sombra de la duda, la posibilidad de que se haya ignorado una señal crucial, es algo que persigue a todos los que intentan comprender este caso. Totalmente. Y hablando de señales, el artículo de Wikipedia menciona que tanto Harris como Klebold tenían un historial problemático. Habían sido arrestados por robo. Sí. Asistían a clases para controlar la ira. Ajá. Incluso Harris estaba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión. Es aquí donde el rompecabezas se vuelve aún más complejo, ¿verdad? La salud mental es un factor que no podemos ignorar. Claro. Pero tampoco podemos caer en la simplificación de etiquetar a todo aquel que sufre de depresión como un potencial asesino. Claro, sería un error fatal. Lo que me impacta, sin embargo, es la magnitud de sus planes. En sus diarios y videos, Harris y Klebold hablaban de un atentado que superaría al de Oklahoma City. Un acto de destrucción meticulosamente planado durante meses. Exacto, no se trató de un arrebato de ira, sino de un plan fríamente calculado. Incluso el día del ataque, colocaron una bomba de distracción para desviar la atención de la policía. Una mente que busca sembrar el caos no deja nada al azar. Ya. Es como un juego macabro donde cada pieza tiene un propósito. Ajá. Incluso la bomba que colocaron en la cafetería. Una bomba que, por cierto, falló en detonar. Un error en el plan maestro o una señal del destino que intentó advertirnos. Quizás nunca lo sepamos. Ya. Lo cierto es que ese fallo obligó a Harris y Klebold a cambiar de estrategia. Claro. Fue entonces cuando comenzaron a disparar los estudiantes en el exterior de la escuela. Las primeras víctimas, Rachel Scott y Richard Castaldo, cayeron bajo las balas sin siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Sí. Muchos pensaron que se trataba de una broma, de una de esas travesuras estudiantiles que se salen de control. Es difícil imaginar el horror de esos primeros momentos. Claro, La confusión, la incredulidad ante lo impensable. en medio del caos, un profesor, Dave Sanders, Sí. se convirtió en un héroe. Logró evacuar a muchos estudiantes de la cafetería, arriesgando su propia vida para salvar a otros. Un acto de valentía que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar. Sí. Lamentablemente, Sanders fue alcanzado por los disparos y falleció horas después. Una pérdida irreparable que nos recuerda el alto precio que pagamos por la violencia sin sentido. Totalmente. El artículo de Wikipedia describe la llegada de los primeros policías a la escena, el intercambio de disparos con Harris y Klebold, una batalla contra el tiempo en la que cada segundo era una vida en juego.
La respuesta de las fuerzas del orden fue rápida, pero la situación se mantuvo tensa durante horas. Claro. La escuela se convirtió en una zona de guerra, ¿Ya? un escenario de terror donde la incertidumbre y el miedo se apoderaron de todos. Y fue en la biblioteca, ese lugar que debería ser un santuario del conocimiento, donde la masacre alcanzó su punto más álgido. Sí. Harris y Klebold se atrincheraron allí con decenas de estudiantes. Increíble. convirtiendo ese espacio en una jaula de horror. La biblioteca se transformó en un espacio de silencio sepulcral, solo interrumpido por los disparos y los gritos. Los estudiantes se escondieron bajo las mesas, rezando para que la muerte los pasara por alto. Es desgarrador imaginar la angustia de esos momentos, Sí, la impotencia, el miedo que te paraliza. totalmente. El artículo de Wikipedia describe cómo Harris y Klebold se burlaban de sus víctimas, jugando con sus vidas como si fueran títeres en un macabro espectáculo. Los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Claro. Recuerdan las palabras de los atacantes, sus risas, el sonido de los casquillos cayendo al suelo, un trauma que sin duda los marcaría para siempre. Hay un detalle que me llama la atención, un detalle que quizás nos revele algo sobre la mente de los asesinos. Según el artículo, parecía que después de un tiempo, Harris y Klebold perdían interés en disparar, como si la violencia en su forma más pura ya no les proporcionara la satisfacción que buscaban. Es perturbador, ¿verdad? Totalmente. Es como si estuvieran buscando algo más que la muerte. Ya. Como si quisieran jugar con el límite entre la vida y la muerte. Incluso llegaron a sugerir que sería más divertido empezar a apuñalar a la gente. Una espiral de crueldad que parece no tener fin. Es importante recordar que aunque intentemos comprender lo sucedido, nunca podremos justificar las acciones de Harris y Klebold. Fueron responsables de un acto de barbarie, un crimen que no tiene perdón. Totalmente de acuerdo. Y después de una hora de terror, la pesadilla llegó a su fin. Harris y Klebold se quitaron la vida en la misma biblioteca, dejando tras de sí un mar de preguntas sin respuestas. Sus muertes pusieron fin a la masacre, pero el eco de los disparos sigue resonando en la sociedad. Columbine se convirtió en un símbolo, una herida abierta que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y lo más aterrador es que a pesar de los años transcurridos, la sombra de Columbine sigue proyectándose sobre nosotros. El fenómeno del copycat del imitador es una realidad que nos obliga a preguntarnos si este tipo de tragedias pueden de alguna manera contagiar la oscuridad. Es una pregunta compleja, ¿no? Sin una respuesta fácil, lo que sí sabemos es que la masacre de Columbine dejó una huella profunda en la cultura popular. Películas, series, incluso videojuegos han explorado de una u otra manera la tragedia y sus consecuencias. Es como si la sociedad intentara exorcizar sus demonios a través del arte, ¿no crees? Pero más allá de las representaciones, más allá del morbo mediático, no debemos olvidar a las víctimas, a sus familias, a toda una comunidad que aún carga con el peso de la tragedia. Exacto. Columbine no debe ser solo un recordatorio de la violencia y el odio, sino también un llamado a la reflexión, a la empatía, a la construcción de un mundo donde la vida sea valorada por encima de todo. El artículo de Wikipedia menciona la creación de la biblioteca Hope Columbine Memorial en la escuela, un espacio dedicado a la memoria de las víctimas y a la promoción de la paz y la reconciliación, una luz en medio de la oscuridad. Un símbolo de esperanza que nos recuerda que incluso después de la tragedia más terrible, siempre hay espacio para la sanación, para la reconstrucción. ¿Qué podemos aprender de Columbine? ¿Qué podemos hacer para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Columbine nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer que la oscuridad no solo habita en los demás, sino también en nosotros mismos. Tenemos que estar atentos a las señales, fomentar el diálogo sobre la salud mental, promover la tolerancia y el respeto a la diversidad. En definitiva, construir una sociedad donde la violencia no sea la respuesta, donde la vida sea el valor supremo. Este viaje a través de la oscuridad de Columbine ha sido doloroso, pero necesario. Espero que nos ayude a reflexionar, a comprender, a buscar respuestas que nos permitan construir un futuro más luminoso. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya servido para acercarse a este caso, que a pesar de los años sigue desafiando nuestra comprensión del mundo.